Higinio, ¿crees que alguien nos quiere solos, desvinculados, porque suben el número de divorcios, porque sube el número de gente que consume pornografía, porque bueno, hay un conjunto, cada vez se tienen menos hijos? ¿Tú crees que esto es porque hay alguien o alguienes tramando algo? ¿O es porque, oye, la sociedad ha ido por, no sé, por ahí y ya está? ¿Tú qué piensas de esto? No, pasa es que yo estoy acostumbrado a ver las cosas en una perspectiva larga. A mí me cuenta, si me preguntas si hay alguien, y lo que me viene a la memoria es Rousseau y el Robinson Crusoe de Dafoe. Cuando Rousseau está escribiendo el Emilio, escribe en el Emilio, que sabes que es un tratado de pedagogía, que le hizo más célebre y que lo ha hecho más influyente en la historia de la pedagogía contemporánea europea, lo cual, por cierto, no me parece que sea ningún gran logro, pero bueno, esa es su posición en la historia de la idea. Él dice que el único libro que le dejaría leer a Emilio es el Robinson Crusoe. Robinson Crusoe es la apoteosis. Hay en la historia de la literatura un género que es el género del naufragio, la Odisea, también la Eneida en cierta medida, Robinson Crusoe, donde los autores, quizá inadvertidamente, hacen algo así como la reducción al mínimo humano, que es lo mínimo para la supervivencia del ser humano. Y entonces, a diferencia de Homero, de Virgilio, de muchos otros autores, a Dafoe le parece que el mínimo es un individuo. Y a mí me parece que eso, la literatura es expresión, pero también es fijación de tópicos culturales. Y que es una buena referencia para decir, en Europa la conciencia del sujeto se estaba haciendo individual. No es verdad. Hay otra novela contemporánea preciosa que recomiendo vivísimamente, que es La carretera de McCarthy, donde el naufragio es sustituido por un holocausto nuclear. ¿Eh? Y en la unidad mínima de supervivencia que a McCarthy se le ocurre, que es un autor, es un padre y un hijo. Al señalar que la unidad mínima de supervivencia de lo humano no es un individuo, sino un padre y un hijo, McCarthy, no sé si sabiéndolo o no, hace la versión contemporánea de la Eneida, porque esa es la versión de Virgilio. Que la supervivencia, para Virgilio, la supervivencia es Eneas llevando a hombros a su padre y a los dioses de la ciudad, o sea, las costumbres de la ciudad, de Troya, que está ardiendo, de la que huyen, y de llevando de la mano a su hijo. El padre muere en el camino, pero el futuro queda abierto, la supervivencia queda abierta, el linaje de Troya queda abierto en la relación paterno-filial, y por eso en Roma la virtud capital, la virtud humana personal capital, la virtud familiar, la virtud cívica es la pietas, o sea, los sentimientos y las costumbres que convierten a alguien en buen hijo. La carretera es eso, en lenguaje contemporáneo, en el contexto de una novela durísima. Entonces, claro que yo creo que Virgilio y McCarthy llevan razón y que no lleva razón Dafoe ni Rousseau, y que el Estado moderno es el útero donde nacen los sujetos sin ombligo, o sea, sin genealogía, o sea, solos, con un estatuto metafísico que es de soledad, y que toda otra vinculación o asociación tiene carácter accidental respecto del carácter sustancial y originario que tiene la soledad. Entonces tú puedes vincularte esponsalmente, pero puedes volver cuando quieras a la soledad, porque la soledad es el asiento, es la matriz estructural de la ciudadanía moderna. Tú puedes hacer amigos, pero puedes desvincularte de ese asunto. Este tema es muy interesante darse cuenta de hasta qué punto las ciudades modernas se convierten las grandes megápolis modernas, pero ya desde la revolución industrial, se convierten en el entorno físico donde eso es posible. En un pueblo de 20.000 habitantes o de 30.000 habitantes, tú no puedes divorciarte de tu mujer y esperar que vas a vivir una vida en paz. Te vas a encontrar a tu mujer, a sus primos, a sus hermanos, a sus no sé qué. Pero vamos, es imposible. Es muy difícil. En la ciudad sí, claro que puedes empezar una nueva vida y no volverte a encontrar a tu mujer o a nadie, o que eso no suponga ninguna clase de inconveniente. Esa cuestión física no es más que el reflejo
del entorno donde se hace posible volver a la soledad continuamente. C.S. Lewis dice una cosa que me parece... Le he leído poco, pero las cosas que le he leído tengo que leer más. Pero las cosas que le he leído me parece que tiene genialidades. Dice, la política está para salvaguardar la familia, la amistad y la soledad. Y a mí me parece que eso es certero por ese orden. Y que el Estado lo que hace es darle la vuelta. Y que constituye a los individuos como solitarios, capaz de asociaciones no institucionalizadas en la amistad, que forman la periferia más cercana de la intimidad solitaria, y circunstancialmente es capaz de asociaciones con finalidades de vida en común, no sé qué, que son las matrimoniales. Parecerá que esto de que las relaciones matrimoniales estén en la periferia respecto de las amistades es una cosa que no responde a la realidad. No responde a la realidad del sujeto de 20 años, pero es una cena con un montón de periodistas en un periódico en el que hacía colaboraciones mensuales, sigo haciéndolas. Y me encontré con que buena parte de los comensales habían tenido relaciones de pareja entre ellos, pero habían roto de manera que habían quedado como amigos y que la declaración unánime en aquella cena, salvo por mi parte, es que lo perdurable en esta vida eran las amistades. Eso es ser un ciudadano moderno, con la matriz del Estado moderno. La soledad es el estado al que se puede regresar siempre, en la matriz. La amistad es el vínculo más permanente, entre otras cosas porque no está sometido a las tensiones de ruptura y de intensidad emocional que están las relaciones de pareja, que son fugaces. Y si no son fugaces, por lo menos son más de una en la vida. Bueno, pues en mi opinión, la soledad es un bien público que habría que tutelar. A mí me parece que eso es cultura. Es decir, que una persona que tolera el silencio viendo cuadros, tolera el silencio oyendo música, o tolera el silencio escuchando conferencias, o tolera el silencio en una conversación que le resulta incómoda, esa persona es capaz de aguantarse a sí misma y a los demás. Pero que la soledad es un bien solo en el supuesto elemental de la familia. Y que tener familia, tener amigos y disfrutar de la poca soledad que te deje lo uno y lo otro es una vida más deseable, más humana y más perdurablemente civilizatoria que lo contrario. Y que las sociedades que han primado la soledad como el estatus de la libertad civil, por ejemplo las escandinavas, y forman parte del ideal de la socialdemocracia escandinava, lo que cosechan son ancianos que se mueren solos, personas que arrastran existencias solitarias, enormes epidemias de todas las patologías emocionales y psíquicas que se siguen de esas incomunicaciones, y que las sociedades que han cosechado lo otro tienen sociedades en decaída como la nuestra, pero con un tejido orgánico sano. Tejido orgánico que son las relaciones familiares, las asociaciones entre familias, y que en España es crecientemente más posible el encontrarse solo, pero la soledad no es todavía una plaga. Por eso mismo de lo que hemos hablado antes. Si te ha gustado este corto, tienes la entrevista completa en pantalla y en nuestro canal. Muchísimas gracias.